Hace un año decidimos cambiar nuestra vida para siempre. Dejamos todo en Misiones para vivir en la ruta, viajar en familia y descubrir Argentina en nuestra casa rodante. Pero hoy, al cumplir nuestro primer aniversario, tenemos que anunciarles la decisión más difícil desde que empezamos este viaje. Algo que no esperábamos y que nos obliga a recalcular nuestro destino. Pero también queremos que vean por qué este viaje vale tanto la pena. En este video les vamos a mostrar lo que grabamos estos últimos meses, desde la capital de San Luis y sus pueblos pintorescos, hasta minas abandonadas en el medio de las sierras y las imponentes formaciones de Sierra de las Quijadas. También vamos a explorar el norte de Neuquén, una zona casi desconocida que nos dejó sin palabras. Formaciones gigantes en los bolillos, el único geyser de Argentina y las aguas hirviendo de la montaña. Vamos a subir juntos al Copahue, el volcán más activo del país, donde un remolino gigante nos pasó por encima en plena cima, y terminaremos navegando en las aguas cristalinas de Villa Pegüeña. Quédense hasta el final, porque después de este recorrido increíble, les vamos a contar toda la verdad sobre nuestra situación actual y cómo sigue, de ahora en más, el proyecto de Viajes Tips. Somos Cristian, Sibel y Roma. Un diagnóstico nos cambió la vida y en febrero del 2025 decidimos dejar todo y salir desde Misiones a recorrer la Argentina en nuestra casa rodante para estar juntos, para vivir distinto. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Acá estamos pasados por agua porque está lloviendo. Y como vieron en el título o en la portada de este video, tenemos buenas y no tan buenas, un poco malas noticias. La buena noticia es que cumplimos un año, estamos de festejo de nuestro aniversario de aquel 1 de febrero del 2025 que dejamos todo atrás, familias, nuestro departamento que alquilábamos, todas nuestras cosas, amigos, para salir los tres en una casita rodante, solitos, a recorrer Argentina. Otra buena noticia es que vamos a continuar viajando porque realmente nos gusta este estilo de vida que estuvimos experimentando durante todo este año. Estamos cómodos con la casa, estamos cómodos estando los tres juntos todo el tiempo. Así que la idea es continuar con esta aventura, pero de un modo diferente. Porque estuvimos haciendo un balance de año, ahora que es nuestro año se cumplió ahora el 1 de febrero, hace poquito. Y ahí como uno a final de año se empieza a replantear todo, empezamos a ver las cosas buenas y no tan buenas de lo que sucedió en este año. Una de las cosas principales que vimos que no nos estaba gustando ya hace un tiempo, hace unos 2 meses por ahí, fue que le estábamos dedicando ya demasiado tiempo a los videos de YouTube. Filmación y sobre todo edición. Nos pasaba que de 7 días, a veces sí o sí trabajábamos todos los días porque nos levantábamos a las 7 de la mañana a editar y teníamos 5, 7, 8 horas de edición por lo menos, y por lo menos 2 días a la semana o más también filmar, porque si bien uno sale, recorre lugares lindos, no es lo mismo estar solo mirando que filmando de diferentes lugares. Cámara, dron. Todo, o sea, por ahí uno cree que es algo fácil. La verdad es que nosotros le ponemos mucho esfuerzo y nos gusta mucho el trabajo que estamos haciendo, pero nos implicaba demasiadas horas de trabajo. Si van a ver los primeros capítulos que nosotros subíamos antes, van a ver que eran de, no sé, 15, 20 minutos, muy lindos, pero si van a comparar con los últimos videos que estuvimos subiendo, se van a dar cuenta que duraban mucho más tiempo. Tenía una música más sincronizada, tenía mucha más producción y mucha más edición cada video, cada imagen que estábamos subiendo. Obviamente todo eso implica muchas más horas de trabajo. Los videos pasaron de 15, 20 minutos a 35, 40 minutos que son los actuales. Por lo tanto la edición pasó a ser el doble. Ya esto lo venimos masticando ya hace un mes y medio por ahí. Hace un mes hicimos un vivo donde contamos que íbamos a bajar la cantidad de videos, porque dijimos, si nos está llevando tanto tiempo y estamos haciendo videos más largos, o era bajar la calidad o bajar la frecuencia de videos. Decidimos mantener la calidad y bajar la frecuencia, entonces empezamos a subir uno cada 14 días. Pero lo que sucedió es que obviamente bajaron los ingresos. Entonces, si ya en el video que hicimos de los 9 meses no nos cerraban los números, ahora menos todavía porque bajaron más.
Así que tuvimos que tomar una decisión para que el proyecto se siga sosteniendo. ¿Cuántas veces seguimos adelante solo porque ya empezamos, aunque por dentro sepamos que algo necesita cambiar? Así que en estos últimos días nos replanteamos la idea de seguir o no con el tema de YouTube. Porque la verdad que para la cantidad de horas que nos lleva, tener una retribución de $300 más o menos, Sí, 300, 400 dólares. no tiene mucho sentido. Básicamente, estar cobrando 300 dólares, 400 dólares por 7 horas diarias es una hora muy cara la que estamos invirtiendo. No sé si me explico. Así que la decisión que tomamos, por el momento por lo menos, es poner en equilibrio nuestra balanza económica entre ingresos y egresos y volver a hacer lo que hacía Sibel antes, que era posicionamiento web de marcas y creación de páginas web. La idea es que podamos equilibrar nuestra economía y una vez que tengamos ese equilibrio, ojalá podamos volver a subir videos nuevamente, porque es algo que a nosotros nos encanta hacer. Todo lo que ven en los videos lo hacemos con mucho amor y nos encanta el producto final, nos encanta que nos digan esas cosas tan lindas que nos ponen en los mensajes. La verdad que no se dan una idea lo que nos costó tomar esa decisión. Es más, nos sigue costando ahora hacer este video, nos está costando un montón, pero no encontramos otra solución porque al fin y al cabo lo que termina importando es que podamos sustentarnos económicamente. Si no, tenemos que volvernos básicamente. Estamos como en duelo todavía porque nos costó mucho tomar la decisión, como decía Chris. Es más, todavía no estamos 100% seguros de lo que estamos haciendo. Pero sí, necesitamos sí o sí buscarle un equilibrio a todo porque no podemos trabajar tanto, cobrar tan poco y es algo que no es inviable en el tiempo. También habíamos pensado continuar subiendo los videos y habilitar lo que son las suscripciones, donde cada persona que mira el canal puede suscribirse como para colaborar con el proyecto. Pero tampoco sabíamos cómo iba a funcionar eso, así que decidimos tomar las riendas nosotros y hacer lo que ya veníamos haciendo y dejar esto de lado que nos apasiona, pero por el momento no nos pone plata en la billetera, básicamente. Encima tenemos muchísimo material para subir porque, como vieron en videos anteriores, también nos quedó pendiente todo lo de San Luis. Y si bien terminamos casi todo lo de Mendoza, tenemos pendiente todo lo del norte de Neuquén, que recorrimos un montón y que son lugares maravillosos. Pero bueno, no quiero llorar más otra vez porque fue muy difícil realmente tomar esta decisión. Ahora en este momento nos encontramos en Neuquén, en Moquehue, estamos frente a la laguna. Queríamos filmar afuera, pero está lloviendo y hace frío, por eso no es que estamos en invierno, pero acá está haciendo 12 grados, así que por eso estamos abrigados. Pero no saben los lugares hermosos que estuvimos visitando. Y este material, si bien no lo vamos a estar subiendo a YouTube, los vamos a estar subiendo a Instagram y a Facebook. O sea, el viaje continúa. Solamente que por el momento nos vamos a estar subiendo a YouTube, que es una edición que nos lleva la mayor parte del tiempo. Sí, vamos a seguir mostrando nuestro viaje en las otras dos redes, Instagram y Facebook, para ir mostrando los lugares que conocemos, cómo va nuestra ruta, las personas que cruzamos, las actividades que realizamos. Así que nos pueden seguir por esas redes si es que ya no lo están haciendo. Y ahí vamos a seguir subiendo todo el material. No se preocupen que vamos a seguir mostrando todos los lugares hermosos que tenemos en Argentina. Y como les dijimos, eventualmente, si estabilizamos toda nuestra economía, vamos a subir el material que tenemos y vamos a seguir filmando. Solamente que en este momento no lo vamos a hacer. Decidir frenar fue solo el primer paso, pero había una pregunta todavía más grande. ¿Cómo seguir viajando sin dejar de sostener este proyecto? Y mientras tomábamos esta decisión, el viaje nunca se detuvo. Igualmente no nos vamos a quedar con las ganas de mostrarle un poquito a todos ustedes de todo lo que estuvimos recorriendo estos últimos meses, porque nos quedó pendiente todo lo de San Luis y todo lo del norte de Neuquén. Primero llegamos a la capital de San Luis, hicimos un sendero hasta el Cerro de la Cruz, hicimos los tres juntos, ahí arriba nos sentamos a comer unas mandarinas con toda una vista de San Luis capital hermoso. De ahí nos fuimos a Potrero de los Funes, subimos a la punta donde hay una réplica de un cabildo y unos edificios muy raros para la zona y viajamos hasta Nogolí.
donde dormimos en un lugar ahí totalmente agreste al lado de un arroyito, rodeado de sierras. Ese lugar fue uno de nuestros lugares preferidos. Ese fue nuestro primer encuentro con el calor, con el verano, porque fue la primera vez que podíamos meternos un poco al agua, todo, porque... Los pies metimos los pies, claro, pero era la primera vez porque antes de eso hacía muchísimo frío y aparte estábamos en el sur. Para lo que nos acuerdan, este material no está publicado porque fue parte del material que habíamos perdido en el disco, que luego recuperamos después de varios meses, pero le queremos hacer un repaso para poner las imágenes y eventualmente subir algo. Bueno, esta sería la situación actual. Llegamos acá a un lugar paradisíaco, pero no estaría muy cómodo para maniobrar con la casa. Así que lo que vamos a intentar es ponernos marcha atrás de vuelta sobre el río. Ahí vas derecho. Ay, lo que sufro. Creo que ahí está bien. Se ríe. Él se ríe, total. Bueno, la idea es meterte, no sé cómo va a pasar ahí, pero se quiere meter allá. Ay, ay, ay. Uf. Está toda inclinada la casa. ¡Para arriba! Este lugar está impresionante, pero es muy difícil para maniobrar. Me encantaría que sea un poco más plano. ¿El palo? Tocó. Bueno, hemos decidido quedarnos a vivir acá en Novolí porque no tengo ni idea cómo vamos a salir de acá. Miren qué paisaje tan espectacular. Pero, o sea, Cristian quiere salir por ahí. No gira, para mí no gira ni loco. Bueno, no sé, problema para mañana. Qué bueno que te hice caso para venir porque me da un poco de miedo el camino, pero como siempre Cristian me trae a lugares soñados. Después de ahí de Novolí apuntamos al pueblito La Carolina, pero para eso teníamos que cruzar una ruta que iba todo por las sierras y era súper empinada, pero se la bancó re bien la camioneta con la casa atrás, con muchas curvas, muy serpenteantes, una vista espectacular cuando llegamos ahí a la cima. Bajamos y llegamos a la Carolina, que fue un pueblito que nos gustó mucho, estuvimos una semana ahí. Muy pintoresco y lo más lindo del pueblito era el laberinto, que tenía un laberinto de piedra bastante artesanal, muy lindo. Lo llamativo era que estaba hecho sobre una colina y respetaba la forma de la colina. De ahí nos fuimos a un lugar que se llamaba Piedra Pintada, que también dormimos ahí totalmente solos frente a un cerro gigante y era espectacular ahí como se veían las estrellas. Sí, las estrellas, estuvimos ahí solos, rodeados como de un entorno muy lindo. Y de ahí apuntamos a Chacras. Todo esto en San Luis. Apuntamos a Chacras para ir al salto del Chispeadero. Que cuando fuimos no había salto porque no había agua, pero nos impresionó mucho la geografía del lugar. Había una quebrada muy verde y al rato empezaron a aparecer cóndores que volaban. También nos llamó mucho la atención. Después era muy cambiante en la geografía de un lugar hacia otro. Y de ahí de Chacras nos fuimos directo a Merlo para recorrer desde Merlo hacia el sur todos los pueblitos que están ahí cerca. Eso es todo por la ruta 1. Vas recorriendo, pasamos por Carpintería, Cortaderas. Te admiro, ¿cómo te acordás el número de la ruta? ¿Cómo se acuerda que era la ruta 1? No, porque hoy miré a la mañana. No, vos. Llegamos al dique de Piscuyaco, subimos al filo del Merlo. Recorrimos ahí, nos fuimos a tomar un mate, ahí una vista espectacular. Y en ese paseo decidimos irnos a visitar el otro día Pueblo Escondido, que es un antiguo pueblo minero que quedó totalmente abandonado. Es un trekking largo. Sí, como un par de horas. Sí, que lo hicimos con unos seguidores que nos hicimos amigos. Con Animarse. Sí, con Animarse, que nos acompañaron hasta el lugar ese. La pasamos muy bien, Roma se la bancó re bien. Un trekking largo, bastante agotador al regreso, pero lo disfrutamos mucho. Muy recomendable. Y de ahí nos fuimos a Córdoba, exactamente a Nono, para encontrarnos con mi mamá. Así que fueron unos días que estuve muy contento porque hace rato que no la veía, de que habíamos partido. Y Roma estaba también como loca
con su abuela. Sí, fue re lindo. Ahí también nos pudimos meter al agua. Ah, ¿te acordás? De los ríos hermosos que hay en Córdoba, que también eso algún día lo vamos a recorrer porque qué lindo que es. Y de ahí nos fuimos a Sierra de las Quijadas. Sierra de las Quijadas. Sí. Otro lugar espectacular. Es como el Gran Cañón de Argentina. Si tienen la oportunidad de hacer el trekking largo, que bajás a La Hoya y caminás hasta los paredones, eso es largo, pero vale la pena. Y es con guía. Así que hay que organizar ya previamente antes de ir. Ese lugar es muy lindo. Y ahí ya entramos a Mendoza. Que Mendoza sí, ya vieron todos los capítulos y si todavía no lo hicieron pueden ver como 3 o 4 capítulos para atrás que van a encontrar contenido espectacular de todo Mendoza. Y nos quedó pendiente por subir de Mendoza lo que es Valle Hermoso, Laguna de la Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas. Eso todo también quedó pendiente, así que quiero poner acá unas imágenes lindas porque vale la pena subir esto porque realmente es un lugar hermoso. El color del agua, esa piedra en el medio de los caracoles para llegar a la laguna del Valle Hermoso. Sí, era increíble la piedra esa, muy gigante. De hecho, en estos meses grabamos algunos de los lugares más increíbles de todo el camino. Y de ahí apuntamos ya hacia Neuquén, llegamos a la mitad de la ruta 40 en Chosmalal. Íbamos a apuntar hacia el sur de Neuquén, pero hablando con los vecinos nos enteramos ahí de un pueblito que se llama Barbarco, bueno, también en Las Ovejas, Andacollo, todo sobre la ruta 43 si no me equivoco. Y no saben lo que fueron esos lugares. Cuando llegamos a Barbarco nos fuimos a un lugar que se llamaban Los Bolillos, que son unas formaciones muy raras, sí. Son unas puntas. Roma así. decía que tenía forma de conito dulce de leche, sí. y tienen esa forma. Fuimos 2 días, de tanto que nos gustó fuimos 2 días. El segundo día bajamos, caminamos entre las formaciones, hasta encontramos un cementerio oculto entre las formaciones. Después de ahí nos fuimos a Los Tachos, que es el único geyser de Argentina. También nos sorprendió mucho ver eso porque nunca habíamos visto algo parecido. Y terminamos en Aguas Calientes, que literalmente brota agua hirviendo desde una ladera de la montaña y después se mezcla con otro arroyito con menor temperatura y se hacen unos pozones donde te puedes meter en esas termas naturales. Y hay cascadas de aguas termales muy calientes, apenas aguantás de lo calientes que son, pero meterte en una cascada y que te caiga agua caliente encima es rarísimo, sí. También es una experiencia muy rara, muy buena. De ahí nos fuimos a Manzano Amargo, a una cascada que nos habían contado, que es Cascada La Fragua, una cascada que nos sorprendió lo alta que era, muy buena estaba. Después subimos, había unas cascadas escondidas que te podías meter por detrás de la cascada. En ese lugar me hubiese gustado quedarme más tiempo. Y de ahí nos fuimos a la laguna de Pulazquen, que son un conjunto de lagunas que están casi en el límite con Chile, que ahí también estuvimos como 3 días. Ahí fue donde hicimos el vivo, que es la laguna que se veía de fondo. Y como ahí estábamos con mi suegro, que justo nos había venido a visitar con su motorhome, trajo las tablas de, ¿cómo se llama? Las de pádel. Bueno, sí, esas. Ese inflable. Te puedes parar arriba, así que estuvimos ahí aprovechando para jugar un poco con eso. Nos divertimos un montón esos días ahí y el lugar también lo mismo. Nos sorprenden esos lugares así en el medio de la nada, tan naturales, el agua tan azul, tan lindo. ¿Te acordás ese día que no había viento, que era un espejo el lago? Increíble, se veía todo el fondo abajo cuando ibas con la tabla, hermoso. Dale Roma, parate. Dale. Muy bien. Bien, Peque. ¡Qué equilibrio! Quiso upa. De ahí volvimos a Chosmalal y nos tuvimos que separar de mi viejo, que ya se volvió hacia Misiones. Ahí también fue un momento triste de separarnos de vuelta de seres queridos, que es lo que más nos viene pesando en este viaje, estar lejos de las personas que amamos. Es la vida que decidimos, sabemos que no es algo de por vida, así que preferimos continuar y disfrutar esta oportunidad que tenemos. Después de la despedida
seguimos bajando y apuntamos hacia Cabiahue. Cabiahue es uno de los lugares preferidos del viaje. Tenemos tantos lugares preferidos. Todos son preferidos, es muy difícil hacer un ranking de lugares, pero Cabiahue, no sé, debe estar en el puesto, en el top 3, vamos a decir. Ya la entrada al pueblo es impactante. Tenés unas laderas inmensas al costado de la ruta y llegás a un pueblo que está a los pies del volcán Copahue, que es uno de los volcanes más activos de Argentina. Y obviamente, estando ahí, no podía controlarme y no subir hasta y subir hasta la cima del volcán Copahue y llegar hasta el cráter. Eso era algo que quería hacer hace mucho tiempo. Y bueno, se dieron las cosas. Estando ahí en Cabiahue estacionado, justo se acercaron unas personas que miraban nuestros videos, Alberto y Aida, que Alberto es geólogo y nos invitó a su casa a comer un asado y pudimos comer un asadazo que se mandó y encima pudimos estar hablando de toda la geología que hay en ese lugar, hablando con un experto. Y él me presentó a Paulo, que es un guía que también sabe mucho de volcanes, que estuvo en la erupción del año 2012, que fue la última erupción que tuvo este volcán, y él, siendo guía, me acompañó a subir al cráter y me llevó ahí por el caminito más fácil para llegar, porque es bastante empinado, sobre todo la última parte es toda gravilla que te vas enterrando. Y bueno, fue muy buena la experiencia. Hasta nos agarró un remolino, estando ahí al lado del cráter se armó un remolino gigante y estuvimos ahí en el medio. Así que acá les dejamos unas imágenes para que vean lo que fue esta experiencia de llegar al cráter y del remolino que nos agarró. Nos acaba de agarrar un remolino acá arriba. Casi perdemos el casco. Totalmente. Ahí viene de vuelta, viene de vuelta. Y acá le dejo el contacto de Paulo, por si llegan a ir y quieren hacer esta experiencia o alguna otra, él los puede guiar. Y está bueno hacer este tipo de experiencias con alguien que sepa del lugar, porque si no vas caminando y ves piedra nomás. En cambio con él me iba mostrando, mirá, vení, este arroyito, fíjate, tiene temperatura, sabía cuál era el que estaba hirviendo, cuál no, cuál provenía del cráter. Es otra la experiencia, como que vas entendiendo el paisaje y cambia la experiencia. Porque todo lo que pasa alrededor del volcán Copahue también es muy interesante. Ahí está lleno de fumarolas, de ríos que corren con agua caliente. Todo lo que pasa alrededor de Copahue es bastante bueno para experimentar, y que alguien te lo esté explicando está bueno porque tiene como más sentido. Porque ahí cerquita de Cabiahue, a unos 20 kilómetros, está el pueblito que se llama Copahue, que es conocido por sus termas que están alimentadas por agua que surge de la actividad del volcán. Eso también fuimos a visitar, no nos metimos mucho, ella se metió en una de las termas, pero esa es otra actividad que se puede hacer ahí, aparte de un montón de otras actividades. Bueno, acá vinimos a probar el agua de limón. Es otra fumarola que sale acá con agüita y dicen que tiene el mismo gusto que el limón. ¿Seguro esto? ¿Está comprobado bromatológicamente? ¿Cómo? Bromatológicamente. ¡Qué loco! ¡Es limonada! Tremendo. Guarda que acá estaba leyendo que acá dicen los efectos. Tiene efectos laxativos, mejora la digestión. Es como muy ácido, muy loco. Es igualito, es ácido. Espero que esté chequeado este cartelito. Ya veo. Me voy a tomar mucho por los efectos que dice ahí. El primer efecto que dice es laxativo, así que... Fuimos a un pozón con aguas cristalinas, cascadas, fuimos como a 3 o 4. Todas estas cosas que le estamos diciendo las vamos a poner en Facebook y en Instagram. Así que no se preocupen, que todos estos lugares vamos a estar publicándolos y mostrando cómo llegar a cada uno de ellos. Así que si todavía no nos siguen en Instagram y Facebook, vayan, porque vamos a estar subiendo todo ahí. Y no nos podemos olvidar de mencionar la actividad más divertida que hicimos en todo el viaje. Los cuatri. Los cuatri. Que yo nunca había andado, nunca manejé un cuatriciclo,
Así que para mí fue como una experiencia muy divertida. Roma nunca había andado. Tampoco. Alquilamos los cuatriciclos, que también le vamos a dejar el contacto acá abajo por si les interesa. Hicimos una travesía de ripio, pasamos por las 7 cascadas, también un lugar increíble de Cabiahue para conocer. Y llegamos a la laguna Hualcupén. Hualcupén, era bastante raro el nombre. Estuvimos ahí un buen rato, hicimos una merienda, después volvimos a la tardecita con los cuatriciclos. No, muy, muy divertido. Cabiahue es un lugar al que sí o sí tenemos que volver con nieve, porque nos dijeron que se hacen un montón de cosas en invierno con actividades de nieve, porque también tiene un centro de esquí, así que no sé, yo en algún momento de mi vida sí o sí quiero volver a Cabiahue. Bueno, y de ahí apuntamos hacia Villa Pegüeña, a esta zona donde estamos ahora está Villa Pegüeña y al lado está el lago Moquehue, que es el lugar donde estamos en este momento. En esta zona también terminamos arriba de un volcán, el Batea Mauida, que es un volcán que está administrado por la comunidad mapuche, porque está en tierra mapuche. Fue uno de los trekking que más le gustó a Sibel, porque subimos en camioneta. Increíble. Llegamos hasta arriba, hasta el cráter con la camioneta y ves la apertura inmensa que justo tiene adentro del cráter, tiene una laguna que se formó ahí. Ese volcán no está activo, a diferencia del Copahue. Y la verdad que fue muy linda la experiencia. Ahí arriba lo conocimos a Pepe, que justo estaba andando a caballo por esa zona. Nos pusimos a hablar con él y nos invitó a que vayamos a parar con la casa, porque en Villa Pegüeña es muy difícil encontrar un lugar para parar a Ereste con la casa rodante y los campings son caros, están 25.000 por persona para arriba. Así que Pepe dijo, vénganse a mi camping, él tiene ahí un predio para camping y motorhomes. No recibe carpas, pero podés ir a pasar el día si es que estás con carpa o estás de visita, podés ir a su playa, que es muy linda y tiene una vista increíble. Y también acá en Villa Pegüeña hicimos una de las actividades que también está en el top 3 de mi lista, que fue andar en kayak en el lago Aluminé. Gracias a Maya y a Carlitos, que nos consiguieron un kayak triple para los tres, que estuvimos re cómodos y recorrimos todas las islitas que están ahí en el medio del lago, de nuevo viendo ese fondo de agua totalmente transparente, azul. No saben lo que era el color del agua. El agua era, no sé, el Mediterráneo. Impresionante. Y encima organizamos, cuando ellos nos prestan el kayak, que queríamos hacerlo porque Roma nunca había andado en kayak, fue la primera experiencia de ella, que le encantó, dicho sea de paso. Organizamos llevarnos el almuerzo a alguna de las islitas, recorrer todas las islitas, elegir una y pasar ahí el mediodía almorzando algo a orillas del agua. Y bueno, nos salió tal cual lo que hicimos. Sí. Es más, nos llevamos el mate, íbamos tomando un mate ahí en el kayak, fue una experiencia hermosa. Fue un día re lindo. Encima el agua estaba fresquita, linda, bastante bien. Yo pensé que iba a ser mucho más frío. Afuera hacía mucho calor, entonces te metías al agua y te refrescaba todo. Y hermoso. Y bueno, de ahí nos vinimos para Moquehue, que es donde estamos filmando ahora, y ahí ya no filmamos más hasta ahora porque no, está feo el clima. No queríamos dejar de hacer este repaso para que vean todo el contenido que nos quedó pendiente, que algún día seguramente lo vamos a estar subiendo. Y como les decía hace un ratito, esta decisión nos dolió y nos costó un montón. Conocimos a estos chicos de Jaque Mate, que son unos uruguayos. Fue con quienes empezamos a tener esta conversación de qué hacer con nuestro futuro, así que le mandamos un beso grande, que deben estar ahí del otro lado. Y gracias, porque la verdad que nos ayudaron muchísimo a decidir por dónde queríamos seguir. O sea, nosotros ya lo veníamos pensando, solo que lo estábamos verbalizando y pudiendo decidir. Exactamente. Todo esto fue posible gracias a lo que estuvo siempre del otro lado: ustedes. La forma en la que ustedes nos pueden dar una mano para esta nueva etapa, que confiamos que ustedes nos van a ayudar, es recomendándonos con sus conocidos, con sus amigos que necesiten el servicio que nosotros vamos a ofrecer a partir de ahora. Por ejemplo, si conocen un dentista, un peluquero, alguien que necesite posicionar en Google su servicio o su negocio.
Eso es lo que nosotros hacemos, es posicionar a esa persona que esté ofreciendo un servicio, ya sea un plomero o un abogado, a que cuando una persona pone en Google abogado en Villa Pehuen, entre todos los miles de resultados aparezca en los primeros. Porque hay una realidad, cuando uno busca, por ejemplo, cerrajero, no empieza a mirar todas las páginas, elige entre los primeros 4. Así que si uno no aparece en esos primeros 4, probablemente tu competencia se esté llevando esos clientes. Lo que nosotros hacemos es posicionarte en esos primeros resultados. Como ustedes sabrán, yo antes de este proyecto de estar viajando en la casa rodante, yo gerencié por muchos años una agencia de autos. Si ustedes, por ejemplo, ponen en Google agencia de autos en Posadas, Misiones, entre las primeras opciones le va a aparecer Carmack, que es la agencia que yo gerenciaba. Eso lo logramos por el trabajo que nosotros hacíamos, posicionamiento web. Bueno, eso es el servicio que nosotros vamos a empezar a ofrecer. Así que si ustedes o alguna persona que conozcan necesita este tipo de servicio, nos contactan por Instagram, que es de vuelta, Sibel le va a dejar ahí abajo escrito Viajes Tips. Nos contactan por ahí, nos mandan un mensajito y coordinamos una llamada para asesorarlos. La verdad es que nos costó muchísimo tomar esta decisión, como ya se los había dicho. Nos encanta el material que tenemos, el producto final que ofrecemos. Y además queremos ser coherentes con el mensaje que queremos transmitir en cada video. El de tener una vida más tranquila, disfrutar los momentos, estar más tiempo en familia. Y en los 2 últimos meses eso no estaba sucediendo. Así que por eso decidimos esto. No sabemos si es lo mejor o no. Pero si no lo intentamos, nunca lo vamos a saber. Desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí con tanto amor y con esos mensajes tan lindos que nos dejaron en todos los videos, los mensajes privados, en todas las redes. La verdad que leímos todo, contestamos todo, sí, creo, todo. O todo lo que pudimos al menos, pero recibimos todo ese amor que nos dieron durante todo este tiempo. Así que los esperamos en Instagram y Facebook. El viaje continúa, vamos a seguir subiendo todo por ahí. Y cuando sea el momento, volveremos con los videos de YouTube, que tanto nos gusta. A veces la vida no nos grita, no pasa nada grave. Simplemente algo deja de sentirse bien. Y muchas veces seguimos igual, por costumbre, por miedo a frenar, por miedo a cambiar. Pero aprender a escucharse también es una forma de valentía. Escuchar cuando el cuerpo se cansa, cuando la cabeza se satura, cuando el corazón pide otra cosa. Tomar decisiones a tiempo no es rendirse, es cuidarse, es elegir conscientemente cómo queremos vivir. Si hoy estás sintiendo que algo no encaja, que necesitas frenar, cambiar o volver a empezar, está bien escucharte. Nosotros hoy elegimos eso, frenar para seguir. Esto no es un adiós, es un hasta luego.
Y bueno, ahora acá con Romita les mandamos un abrazo gigante y Nos vemos en el próximo capítulo. cuando sea el momento adecuado. Chao. Chao.